Buenos días, hermana. Dios te bendiga. En esta mañana continuamos con la serie Mujeres que dan fruto y vamos a hablar acerca del sufrimiento. Señor, ponemos en tus manos esta clase para que nos hables y podamos vivir lo que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver acerca del sufrimiento. El sufrimiento es algo que todos padecemos todo el tiempo. Es necesario y da mucho fruto. Por eso quiero tocar este tema. Cuando uno sufre, uno pasa situaciones injustas o a veces son consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestro pecado. Hoy nos vamos a enfocar a las situaciones en las cuales pareciera que nosotros no somos responsables de esas cosas. Obviamente no hay justo ni aun uno, sin embargo, debemos aprender como hijos de Dios que muchas veces vamos a padecer por causa de la justicia. Entonces, una de las consecuencias de que el sufrimiento no tenga fruto es la actitud que tú y yo tomemos con respecto a él. Una de las reacciones que tenemos cuando alguien nos ofende o cuando sufrimos enfermedad o acoso o accidentes, es sentirnos resentidos con los que lo provocaron o con Dios mismo. Cuando tú te sientes así, puedes tener la tentación de no perdonar y llenarte de amargura. Cuando tu corazón está lleno de amargura, es porque tú no ves las cosas desde el punto de vista de Dios. Y es lo que yo quiero enfatizar. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Para esto yo escogí a la vida de José, hijo de Israel, como para ver un paralelismo acerca de un sufrimiento que dio grande fruto. Los sufrimientos nos llevan a ser trasplantados de un lugar de comodidad a un lugar de aprendizaje. Esto le pasó a José cuando sus hermanos, al envidiarlo tanto, lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Ese sufrimiento que José vivió fue el trasplantar de Dios a un lugar en donde él no tenía nombre, donde él no tenía familia, no tenía riquezas, no tenía comodidad. Ese lugar, en ese lugar él aprendió que también el sufrimiento nos ayuda a no depender de las cosas temporales. Cuando lo compra Potifar, jefe de la guardia de Faraón, él llega a su casa, podríamos decir su rancho, y allí Potifar pues tenía muchos bienes y muchas propiedades, y de alguna manera José empieza a manifestar los dones administrativos que ya Dios le había dado para el propósito final que él tenía para él. Cuando José empieza a ser bendecido por Dios y Potifar por consecuencia, Potifar lo empieza a querer, lo empieza a respetar y lo pone como segundo de él en toda ese lugar, su casa y sus bienes. Allí José aprendió, yo creo que pudo tener la tentación de acomodarse. Wow, estoy en una casa muy nice y voy a vivir muy padre y mientras yo me porte bien, pero no. José hacía todas las cosas como para Dios. Él lo hacía en excelencia. Tanto era la confianza que Potifar tenía en él que él nunca pensó que él pudiera hacer nada malo. Sin embargo, había alguien malo en esa casa y era la esposa de Potifar. Esa mujer le gustó a José, le vio sus cualidades, su físico, porque la Biblia dice que era agradable a los ojos, y ella le dijo a José: acuéstate conmigo, duerme conmigo. José dijo: no, ¿cómo voy a hacer este mal a mi amo? Ahí se ve el corazón de José, temeroso de Dios, y tenía altos estándares de conducta. Cuando la mujer le insiste y ve que él no cede ante sus peticiones, lo acusa falsamente de violación, y entonces entra en otro proceso José de sufrimiento y es llevado a la cárcel. Allí Dios empieza a tratar con José. José tuvo la tentación de decir: ¿por qué a mí esto?
¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo me esfuerzo en hacer lo correcto, no puede ser. Él pudo amargarse en su corazón, pero él no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque aquí dice la Biblia que en la cárcel Dios lo bendijo. El jefe de la cárcel se dio cuenta que todo lo que hacía José era prosperado. Esto está en Génesis 39. Dice que allí él empezó a tener gracia con el carcelero y ya no estaba como un preso, él estaba como un administrador. Estando allí, otra vez en sufrimiento, aunque era un lugar muy horrible, de alguna manera se las ingenió José para estar más o menos bien. No estaba amargado, porque él seguía esforzándose, él seguía trabajando. Donde él lo plantaran, él iba a dar fruto, y lo dio. Llega el copero y llega el panadero del faraón, porque eran acusados, y ellos tienen un sueño donde José interpreta y uno muere y el otro vive. Cuando el copero regresa ante Faraón, antes de regresar le dice José al copero: acuérdate de mí cuando estés con Faraón y dile que yo interpreté tu sueño y fue real, y fue como fue tu sueño, como lo interpreté, así sucedió. Pero llegó el copero ante el faraón y se le olvidó. Pasaron 2 años todavía, 2 años más tuvo que estar José en la cárcel, siendo preparado a través del sufrimiento, formando un administrador, formando un gobernante, formando carácter, formando paciencia a través de ese sufrimiento. Y vemos aquí la siguiente característica. Se acuerda el copero de José porque Faraón tiene un sueño el cual no se puede interpretar. Cuando llaman a José para interpretar el sueño y él lo interpreta correctamente acerca de la hambruna que venía, entonces el faraón se sorprende y lo pone a él como segundo de Faraón. Por la gran sabiduría que manifiesta José al interpretar el sueño y al decidir, o más bien expresar la solución ante el problema que venía a esa tierra de Egipto. Entonces, dice la Biblia en Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Este es uno de los puntos en los cuales todo lo que José había padecido fue premiado. Gobernar y honra. Dios lo puso en honra al ponerlo segundo de Faraón. Y Dios le dio la capacidad de gobernar una nación que no era su nación. Una nación en donde los israelitas no eran bien vistos. Una nación idólatra, una nación pagana. Y Dios lo puso en eminencia en ese lugar para poder establecer el reino de Dios en ese sitio. Por su obediencia, por sus lágrimas, por el negarse a sí mismo y aceptar el trasplantar de Dios, aceptar la humillación, aceptar la injusticia por algo que él no había hecho. Todo el proceso empezaba a tener fruto. Pero el fruto más hermoso fue el sufrimiento que tuvo que pasar para ser sanado cuando sus hermanos, al tener hambre en su tierra, van a Egipto en busca de alimento, y ahí José los ve y sus hermanos no lo reconocen. Nos dice la Biblia que José se fue aparte y se puso a llorar, y lloró mucho. Entonces empieza Dios a revertir lo que había sucedido en su corazón, y el efecto del dolor que él había sentido empieza a ser sanado. Cuando él se enfrenta a sus hermanos, cumpliéndose el sueño en donde Dios le había dicho que él iba a gobernar sobre ellos y sobre sus padres.
pasan cosas, te invito a que veas la historia, y está en Génesis 40, adelante de 40, 45, 49, y tú veas todo el proceso que José vivió con sus hermanos, hasta que José se revela a sus hermanos y les dice: soy yo, José. Y entonces ellos tienen miedo y dicen: Dios mío, o sea, ¿qué hicimos? Y José, ahí se ve cómo Dios lo sanó a través de ese sufrimiento, cuando él perdona a sus hermanos y les dice: no, no se preocupen, yo estoy aquí porque Dios me mandó aquí. Y Dios usó todo para que yo esté aquí y nuestra nación viva. La actitud correcta ante el sufrimiento es la clave. Es la clave de todo lo que tú puedas sufrir, padecer. Señor, no sé por qué estoy pasando esto, pero sé que tienes un propósito. Yo te agradezco. Ayúdame a perdonar, ayúdame a soportar, ayúdame a hacer lo que dice tu palabra para salir en victoria y que tu nombre sea glorificado. No importa si es la pérdida de un ser querido, no importa si es la economía, si es tu salud, cualquiera que sea tu sufrimiento tiene un propósito eterno, glorioso, para ti y los que te rodean. No pierdas ese fruto. Quiero que sepas lo que dijo José. Les dijo a sus hermanos, cuando muere Jacob, pasan muchas cosas, pero ellos tienen temor todavía. Y él les dice: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Ese es el fruto del sufrimiento. Un hombre conforme a Dios. Un hombre que reconoce que todo camino que tengas que pasar es para la gloria de Dios, no importa lo doloroso que sea. José aprendió y entendió que Dios lo amaba a él y a su pueblo, y que él lo había escogido para un lugar de eminencia y cubrir a Israel y que sobreviviera. También José desarrolló habilidades que tenía, pero de otra manera él no hubiera desarrollado cuando estuvo con Potifar y en la cárcel. También José aprendió a entender a otros y tener misericordia de otros, porque él sabía lo que era ser esclavo, lo que era ser acusado injustamente, lo que era estar en la cárcel, lo que era ser aborrecido por su familia. Él aprendió todo eso. Podría tener misericordia de otros que estaban pasando por ahí. También aprendió humildad, porque como siendo segundo de Faraón, no mandó matar a sus hermanos, al contrario, los sustentó, mandó por su padre, hizo lo correcto delante de Dios. Aprendió a odiar, a hacer lo malo. José aprendió también a tener respeto por la autoridad, cuando honró a Potifar, cuando honró y no se acostó con su esposa, cuando honró al carcelero, cuando honró a Faraón. ¿Te das cuenta cuánto fruto puede dar el sufrimiento? Él también aprendió y vio que la obra de sus manos estaba basada en un Dios poderoso. El sufrimiento también prueba lo que tú estás haciendo. Y si lo que tú haces con la motivación equivocada es vano, se va a deshacer. El sufrimiento prueba también las amistades, quién verdaderamente está contigo y quién no. Dios usa filtros a través del sufrimiento para que tú sepas quién eres, dónde estás y qué eres capaz de hacer en las manos de Dios. No te amargues. Gózate en medio de la tribulación. Quien nos enseñó esto es Jesús. Él, a pesar de todo lo que sufrió injustamente, por amor lo hizo. Y aquí estamos tú y yo ahora. El fruto del sufrimiento de Jesús. Somos un pueblo
lavado y redimido por su sangre, que un día veremos al Señor. Vale la pena tomar la actitud correcta ante el sufrimiento, porque este da mucho, pero mucho fruto. Dios te bendiga.